Listo, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde de sábado, este ratito que tenemos para conversar acerca de este tema maravilloso que es el nido de luz. Bienvenidos a todos. Veo por aquí a Carlos Vela, Teresa, Pilar, a Guerrera, Lupe, Mercedes, bienvenida. Bueno, alcanzo a ver solamente por acá algunas personas. Dice que parece que no va a poder entrar más gente. Ah, Pasa algo, no sé qué será. Bueno, vamos a ver cómo está. Listo, entonces vamos a empezar. Les mando un abrazo desde mi corazón y espero que todos estén teniendo una maravillosa tarde. Bueno, empecemos con nuestro tema de hoy. Del libro Yo soy tu ser, traemos este tema que se llama el nido de luz. Vamos a ver qué es, cómo funciona, para qué sirve y por qué es tan importante. ¿Qué cosa me llama la atención mucho de este tema? Primero que nada, lo que sucede es que el hombre de la tierra ha sufrido una persecución muy fuerte por parte de la oscuridad, de las tinieblas en el mundo para acabar y no permitirle que geste este nido de luz. Y la pregunta allí es ¿por qué? Y necesitamos conocerlo para poder saber qué es, cómo funciona, protegerlo y de esta manera usarlo como tiene que ser. Entonces nos dice en la primera parte, quien supo de Dios en Oriente, sabrá de Dios en la hora del llanto y sabrá en el llanto que ese, su llanto le otorgará sanación, será paz. Entonces, esta psicografía nos está hablando de cómo el hombre de la tierra, por medio de la ley de causa y efecto y la ley de la armonía, gesta dentro de sí una conciencia que le dice, hey, eso no se hace. Cuando tú estás haciendo esto o aquello, estás violentando las leyes universales y allí viene un aprendizaje que empieza a gestar una conciencia en nuestro ser individual. Aclaremos, nadie puede venir a hacerlo por nosotros. Nadie puede enseñarnos esto. Es una enseñanza y un aprendizaje individual. Y eso que estamos formando al contener todo este conocimiento es nuestro ser, como lo veíamos en otras presentaciones. Entonces, el nido de luz nos fue entregado a los seres humanos creados por el Padre Eterno para que lo busquemos y hagamos parte de sus humanidades y de sus creaciones. Es un poder que nos une al creador de los universos, que nos une a las humanidades universales. Es una dimensión, tal vez podríamos llamarlo de esta manera, en la que nos salimos de lo que conocemos aquí en el mundo y empezamos a vivir una vida más real, lógica, sensata y unida a la vida de las creaciones. Es decir, dejamos de preocuparnos por el recibo de la luz y empezamos a preocuparnos por otras cosas que tienen mucha más importancia en la creación y nos hacen uno con ese universo, con ese Padre y con esos hermanos universales que hay en todas partes del universo. Entonces el nido de luz en el hombre terrestre está en nuestro corazón. Es como el lugar en donde el Padre Eterno puso esa conexión en el hombre. Y eso significa que cuando nosotros logramos encender ese nido de luz, cuando logramos encender el switch, cuando logramos usarlo, vamos a hacer parte de la vida. Mientras no tengamos el nido de luz activo, solamente estamos encarnados en el mundo que fue creado como la realidad para los hombres del planeta. ¿Qué pasa cuando el hombre de la Tierra no tiene el nido de luz activado?
cuando no está generando conciencia, cuando ni siquiera sabe quién es el Padre Eterno, ni sabe que existe, ni para qué existe, cuando su propio propósito de existencia no va más allá que el propósito de crear, hacer plata, pagar los recibos, tener una casa, un carro o pagar el mercado en muchos casos. Pero se olvida de lo que vino a hacer al planeta, para lo que fue creado. ¿Qué pasa cuando ese hombre pues vive de esa manera? Pues que no está vivo, simplemente está existiendo en este tiempo-espacio del planeta, pero no hay una conexión real con la creación. Si nosotros vemos la creación, siempre está en continuo movimiento, es permanente, es continua. Y por eso nosotros necesitamos conocer y entender este nido de luz aquí, en este momento en el que el hombre está preparado y listo para conocer esa conciencia y para poder continuar con sus días creadores. Entonces nos dice que este es el principio de la preexistencia, es decir, que dentro del nido de luz nosotros podemos contener todos los conocimientos que fueron creados desde la preexistencia, es decir, desde la fuente primaria de las creaciones. Y nos dice que es una substancia. El ser que se crea a partir de ese nido de luz es una substancia que es única, que es individual. Es decir, yo no puedo llamar a mi esposo y decirle, venga, mi amor, enciéndame el nido de luz. Eso es imposible. Ni mi esposo, ni el padre de la iglesia, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el presidente, ni el coronel. Nadie tiene acceso a ese nido de luz porque es un nido de luz individual. Es mi propia conexión con el Padre Eterno y yo, al igual que tú, eres el único responsable de gestarla, de crearla, de formarla. Y eso es lo que vamos a aprender y a comprender hoy acá. Este nido de luz no es un órgano, no es como un lugar en un lugar. Este nido de luz es una creación espiritual del hombre. Nosotros en nuestro cuerpo pues tenemos esta materia que nos permite encarnar, movernos, aprender, luchar, pelear, pero sobre todo nos permite aprender, aprender de nuestra propia encarnación, de las situaciones que superamos en cada uno de nuestros procesos de encarnación y de la memoria, la conciencia que adquirimos, de la capacidad de amar, etcétera. Entonces, este ser se convierte en una memoria que es inmortal porque no perece. Al ser nuestro espíritu, nuestro cuerpo real, esta memoria va a viajar con nosotros encarnación tras encarnación. Y eso lo podemos comprobar, es muy sencillo. Pónganse a pensar ustedes por qué no hacen las cosas que otras personas sí hacen, por qué toman las decisiones que toman, por qué tienen las preferencias que tienen, por qué están hoy acá en vez de estar comiendo en el restaurante fino un postre bien rico. Porque de encarnación en encarnación se ha ido gestando un aprendizaje, se ha ido gestando, se ha ido haciendo un trabajo que viaja eternamente con el espíritu que sigue en los días creadores. Entonces es inmortal. No se puede dividir toda vez que es uno, porque se forma, se gesta como un ser en nosotros. Y es el sello original del Padre sin nombre y sin fin. Yo les invito a que analicen esa frase. El sello original del Padre sin nombre y sin fin nos está diciendo que cuando el creador de la vida dijo, uy, yo voy a crear a Mirna Nadal, dijo, pero le voy a poner mi sellito, le voy a poner este pedacito de mí para que Mirna siempre me busque, para que Mirna siempre se acuerde que proviene de mí y para que siempre busque estar. ¿Por qué? Ay, porque es que la voy a mandar a un planeta que se llama Tierra, en donde hay una serie de individuos que están buscando matar el espíritu del hombre para que nunca logre
unirse con el Padre. Entonces el Padre nos ha puesto en nosotros ese sellito, ese sello original para que nosotros digamos, ah, yo soy Adeín, Padre eterno, creador de la vida en los universos y eso jamás se me puede olvidar. ¿Y por qué es tan importante? Porque si yo no tengo esa divinidad clara en mi ser, pues entonces le voy a creer a los teóricos de las teorías del mundo y pues me voy a creer mico, me voy a creer lagarto, me voy a creer esas teorías que nos han, o caos, pero nunca voy a encontrar entonces ese señorío, esa divinidad, eso que el Padre Eterno puso en mí para que yo crezca como humanidad universal, para que deje ese mundo de tinieblas que nos ataca en el pensamiento, en las emociones, todos los días, que nos ataca en el día a día para pagar, para vivir en ese mundo, en esa cárcel, que es como un círculo en el que corremos y corremos en círculos toda la encarnación, porque no hay nada más hasta que encontramos esto, hasta que encontramos nuestro sello original del Padre eterno, de nuestra creación, nuestra esencia y nuestro origen. Entonces esa esencia solamente la vamos a poder entender cuando nosotros aprendemos. Por eso es que el conocimiento es tan importante. Por eso es que a través de los siglos y de la historia de la humanidad se ha enviado al planeta Tierra y a los hombres de la Tierra una y otra vez mensajeros que nos han traído este conocimiento, que nos han venido a decir, hey, hey, oye, acuérdate de dónde vienes, acuérdate quién eres. Acuérdate de esa fuerza que tú eres como ser y como creación. Y al nosotros poner nuestra atención en ese conocimiento, comprobamos entonces que esa inteligencia llega a nuestro espíritu y empezamos a entender cada vez más con mayor capacidad todo este conocimiento y empezamos a ver lo que es tan real, a sentirlo y a vivirlo, que nos maravillamos de la creación que somos, de la capacidad de ajustarnos, de corregirnos. Cada vez que nosotros hacemos ese ajuste para sacar un pensamiento de oscuridad, una actitud que nos está hundiendo, que nos está dañando, allí estamos siendo Madeín, Padre Eterno, sin nombre, sin fin, creador de la vida en los universos y creador de nuestro ser y de toda la inteligencia material, espiritual, del alma que contenemos energética que nosotros somos. Y entonces el Padre también creó unas escalas de días creadores en las que vamos a recorrer un camino de crecimiento del espíritu, en las que nosotros vamos a poder ir aprendiendo poco a poco en cada encarnación o tan rápido como nosotros queramos, porque el conocimiento es como un tren bala. Si nos subimos en el tren bala, vamos muy rápido y nos disponemos en mente, espíritu, en cuerpo, en conciencia a hacerlo. Y si no, pues nos vamos en burro y nos vamos despacito aprendiendo con la ley del amor y del dolor en cada cosa que hacemos en nuestra encarnación. Y ahora nos vamos un pedacito a hablar entonces de que el nido de luz, como les decía al principio, no es un lugar, no es un espacio, no, es una creación nuestra, es nuestra primera creación. La primera creación que necesitamos hacer para poder ser más allá de esto material, para que nuestro día sea mucho más que solamente ir al trabajo, para recibir un sueldo, para pagar deudas, para poder pagar un lugar donde vivir y ahí se nos vaya toda nuestra vida. No, el nido de luz es nuestra primera creación en la que nosotros vamos a basar la fuerza de nuestro ser y en donde vamos a impulsarnos como seres humanos, creación del Padre Eterno, humanos universales, no humanos que solamente pensamos en pagar el recibo del agua. Hay algo muy importante y es que solamente existe entonces en quien es capaz de contenerlo. Podemos decir que el nido de luz es como nosotros estamos conteniendo un molde para crear ese nido de luz. Y en el momento en que empezamos a hacer ese trabajo, se empieza a gestar el nido de luz en ese molde que fue creado para contenerlo. Entonces, eso quiere decir que nuestro corazón
existe un lugar para nosotros en conciencia formar. Solamente se puede crear en conciencia y con la voluntad de querer hacerlo. Es una decisión individual. Como les decía al principio, no le puedo pedir ni a mi esposo, ni al vecino, ni al presidente, ni al papa, ni a nadie que me lo cree. ¿Por qué? Porque soy yo quien tiene que hacer el trabajo. Es la única forma en la que esto suceda. Y hay algo muy lindo, y es que ese nido de luz está en cada una de las creaciones del Padre Eterno en todo el universo. Soles, galaxias, planetas, animales, flores y seres humanos. Allí está palpitante. Y por esto el Cristo nos enseñaba el camino, la verdad y la vida, porque Él vino a mostrarnos ese camino. Él vino a mostrarnos, hey, el camino es que ustedes necesitan conocer qué es el Cristo, necesitan conocer qué es el Padre Eterno y saber quiénes son ustedes y cuál es la capacidad que tienen para contenerlo. ¿Recuerdan ese momento en el que Jesús estaba viendo a un mendigo y dice, cuánta grandeza en medio de tanta miseria? Porque el ser humano es una creación impresionante. Es la creación más hermosa del Padre Eterno. Y la razón por la que fue creada es para hacer la continuidad de la vida de sus creaciones. Por eso nos dieron una inteligencia, unas manos, un sentir, un corazón capaz de sentir misericordia, bondad, perdón y una inteligencia infinita que se puede cultivar y trabajar día a día y que solamente lo vamos a poder lograr en el conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo fuimos creados, cuáles son las leyes de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es el camino para el hombre, es conocer su propia verdad de creación. Ese es nuestro camino, conocer nuestra propia verdad de creación y así lograr la vida que no es levantarse a pagar el recibo del gas, la vida que no es levantarse a obtener un título para poder ganar un poquito más de plata y poder pagar un apartamento donde vivir y un carrito para moverse. O en otros casos, entregar el 100% de su vida, perder sus familias a una empresa que le pague muy bien para tener el carrazo y la casa grandota. Entonces a nosotros nos toca hacer este trabajo. Pero no nos toca, es que nos toca tiene una connotación negativa. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer este trabajo. Nosotros tenemos la capacidad para hacer este trabajo. ¿Cuántas personas hay en este mundo que están allá perdidas en vicios, drogas, perdiendo su existencia porque se sienten vacíos por dentro y no encuentran una razón para vivir, una razón sensata y lógica? Y aquí está el camino, la verdad y la vida. Nos lo enseñó Jesús, nos lo enseñó el Buda, nos lo enseñó Juan, nos lo enseñó Pablo, nos lo han enseñado toda la existencia de la humanidad y aún así muy pocas personas han volteado a mirar, ¿y eso qué es? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué pasa si yo lo hago? Y esa es la invitación a la que tenemos hoy. Porque si nosotros nos centramos solamente en vivir para pagar el día a día, estamos dándole esa fuerza, esa energía y esa creación que somos como hijos del Padre Creador. Adivinen a quién, al gobernante de este mundo, a ese que creó el mundo, el sistema, el trabajo, la educación y todo lo que compone el sistema, el militarismo, la economía, la religión, para que sigamos corriendo en una rueda del samsara como los hámsters, una y otra vez corriendo detrás de ilusiones que no existen. Es que qué cosa nos vamos a llevar nosotros de encarnación al vivir en ese mundo en el que solamente nos dedicamos a pagar nuestras necesidades básicas y en dónde está la creación, de dónde, para qué fuimos creados entonces, para qué servimos. No, el Padre Eterno nos dio un nido de luz en donde nosotros hacemos que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de ser crezca cada día. Por eso tenemos que soltar ese tesoro de nuestro corazón que en este momento está ocupado por el mundo para darle un poco de tiempo
para darnos un poco de realidad universal, espiritual, de ser, de, hey, ¿cómo es la creación que yo estoy haciendo en mí todos los días? ¿Cómo me estoy gestando? ¿Y cómo, y qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué tipo de universo quiero ser yo? ¿Qué quiero contener en mi ser? Y de esa manera vamos haciendo el trabajo, porque es que esa creación, ese palpitar está en toda la creación del Padre Eterno, en el corazón y en el nido de luz. Por eso no nos conformamos y por eso sentimos ese vacío. Es que ese vacío no lo llena una pareja, ese vacío no lo llena un trabajo, no lo llena el ego. Podemos satisfacer el ego por un momento, uy, estoy recibiendo un super sueldo, me compré un carro, una moto, voy de viaje a Cancún de vacaciones con mi familia, pero son temporales. Pero el vacío va a seguir allí hasta el día en el que nosotros encontremos que nuestro propio propósito de existencia somos nosotros mismos y que es en nosotros mismos donde deberíamos trabajar. Entonces el día en el que Margarita, Mariluz, Lina María, Mónica dicen, uff, yo tengo esta capacidad en mi corazón. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Esa sería la primera pregunta inteligente que mi espíritu haría, o mi razón. ¿Y yo cómo sé que eso es verdad? Bueno, les voy a dejar esa pregunta y se las voy a hacer al final para que cada uno de ustedes me diga, ¿cómo sabemos que ese nido de luz sí existe en nosotros? Yo cómo sé que al centrarme en mí mismo, en quitar la ira, la rabia, el rencor, voy a llenarme de luz y de amor y voy a ser un ser mejor. Yo cómo sé que al llenarme de conocimiento voy a dejar de ser ignorante, voy a tener más certeza en mi corazón y en mi intelecto y en mi inteligencia y voy a tener la capacidad para que ese nivel de luz sí exista en mí. Yo cómo sé que eso no es mentira. Yo cómo sé que esa es la verdad. No solamente porque el Cristo, el Jesús vino y nos lo enseñó y nos dijo, oye, resucita, es que estás muerto, ¿no te das cuenta? Te fueron entregados un montón de poderes en tu creación y tú estás ahí jugándole el juego a estos seres que solamente quieren aprovecharse de tu creación universal para ellos poder existir, porque ni siquiera eso tienen. No tienen capacidad ni siquiera de ser, porque no fueron creados con la misma poderío, en la misma fuente de la que nosotros venimos y están ahí como larvas viviendo de el que sí les puede proveer esa fuerza de luz. Entonces solamente existe en quien es capaz de contenerlo. Por esto nosotros como seres humanos tenemos que interesarnos en él, voltear a mirar. Ese es nuestro deber y empezar a trabajar en él. Y de esa manera gestamos esa capacidad de contenerlo. En el corazón tenemos entonces el espacio, el molde para crearlo. Y cuando nosotros empezamos a sentir en nuestro corazón, en nuestro ser, a conectarnos con nosotros mismos, con el Padre, a desearlo en nuestro corazón, con una decisión, no como la decisión de, ay, voy a ir a pagar el recibo del agua. No, una decisión como yo soy y tengo la certeza de que soy. Y tomo la decisión de espíritu en cada una de las células de mi ser y de mi mente y de mi inteligencia de sentir mi voz de mi conciencia. Porque a mí me fueron dadas dos formas de aprendizaje, con dolor desde el karma, en el que vuelvo y me equivoco una y otra y otra y otra vez. Y sufro porque para eso fue creada esa ley. Y ahí se supone que algún día voy a aprender. Hay muchas personas vuelven y nunca aprenden. O también desde el amor y desde el conocimiento. Cuando yo pongo en acción mi inteligencia y digo, si me meto ahí voy a salir mal, ya no caigo en esa trampa y me evito un dolor. Aprendí con amor, con el amor que el Padre me da al darme la capacidad de ser inteligente, de haber gestado y de que haber creado una conciencia en con cada vez que me equivoqué o con cada vez que tuve una iluminación con mi inteligencia en mi ser.
Y allí entonces puedo escuchar la voz de la conciencia de mi ser. Eso que ya he ganado encarnación tras encarnación y que me ha permitido estar mejor de lo que pude haber estado antes y mejor de lo que otros podrían estar o no tan bien como otros están porque ya contienen esa inteligencia, conciencia, en donde ya saben lo que sí es importante en esta vida y en donde saben elegir lo que es mejor para cada uno. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con Marta y María y Marta estaba muy molesta porque María estaba escuchando al maestro y no hacía el oficio de la casa y no ayudaba a atender a los demás invitados? Así, cuando elegimos lo que es mejor para nosotros y entonces Jesús le dijo, es que ella ha elegido lo que es mejor para ella. Relájate y siéntate a aprender, porque es que yo voy a durarles poquito aquí en la tierra. Entonces, ese es nuestro trabajo, decidir qué es lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar en nosotros mismos, aprender, conocer la realidad en la que estamos viviendo y la realidad que es la realidad de la creación en los universos, para poder vivir en ella. Entonces, por acá les decía esto. Entonces, no estamos solos. Hay una fuente central desde donde el Padre emite para todas sus creaciones fuerza, conocimiento, inteligencia, luz. Y en ese centro, manantial central, en ese centro desde donde todo se emite, envía el Padre esa fuerza al hombre de la tierra también. Esa luz viaja por medio de vectores, haces luminosos y penetrantes que traspasan todo, no importa que estés en la cueva más profunda o en la oscuridad más aterradora, porque es que la luz existe de maneras que nuestros ojos no la ven. Y esas luz, se me olvidó la palabra en este instante, pero esa luz, esos vectores viajan y entran en nuestro ser donde sea que estén y nos están iluminando. Y empezamos a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos. Y empezamos a preguntarle a nuestro espíritu, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Y esto no tiene sentido. Y empezamos a ver qué podemos hacer, eh, a obtener resultados y respuestas mucho más contundentes, mucho más fuertes, lógicas, sensatas. Y empezamos a sentir en nuestro corazón la certeza de las cosas. Y ya no necesitamos que nadie nos diga, eh, según la teoría X, esto funciona así o así, porque las teorías son solamente ideas y propuestas. Nosotros tenemos que entender que el mundo nos enseñó a que el que sabe mucho es el que sabe más, al que tiene más títulos es el que sabe más, o el más respetado por la academia es el que sabe más. Pero cuando nosotros nos ponemos a investigar a fondo esas teorías, nos damos cuenta que entre ellos mismos se contradicen, ellos mismos hay un montón de información que y simplemente nos han enseñado lo que es conveniente, porque al quitarle la divinidad al hombre y hacerlo sentir que es un ser que pertenece a una creación que viene de un animal, se va a comportar como las bestias. Allí está la justificación. Ah, entonces yo puedo matar, puedo comerme al otro ahí, devorar y volverme un caníbal. Yo entonces tengo derecho porque vengo de allá. Entonces, pues ni para qué me esfuerzo. Antes tengo que ser vanidoso y llenarme de ego porque tengo la capacidad de ser inteligente y grabar un montón de información en mi cabeza para poder servirle a una multinacional o a una empresa que me va a esclavizar. Pero cuando yo conozco mi divinidad, mi señorío, mi bondad, mi reino, lo que yo soy como creación universal, digo, no, yo no soy esclavo. Yo tengo la capacidad y la inteligencia para sobrellevar este sistema y este mundo, pero yo no soy de aquí. No pertenezco a esto, hay algo más para mí. Yo quiero algo más para mí. Elijo algo más para mí. Elijo ser alguien mejor para mí mismo. No solamente estar pensando de pronto en la rumba o en el vacío que el mundo, pues las miserias que el mundo nos ofrece como entretenimiento, sino que empezamos a encontrarle un sentido lógico en la creación de nuestro nido de luz y de nuestro ser individual. Entonces nos dice que la luz existe dentro de la materia que la compone, porque absolutamente todo lo que se ha creado o formado aquí en este mundo viene de la creación del Padre.
Es decir, yo no puedo levantar un edificio sin materia prima y todas esas materias primas vienen de creaciones que han sido primero del Padre, simplemente se han transformado en otra cosa. Por eso nosotros le damos energía y estamos unidos energéticamente con todas las cosas en donde estamos y por eso nosotros tenemos que ser fuertes en nuestro espíritu, mente, corazón y trabajarlo todos los días. Entonces nos dice que este es el principio verbo, como fue programado por la creación y el todo, porque toda la creación en los universos contiene ese principio verbo y eso es maravilloso porque eso quiere decir que nosotros contenemos ese principio verbo y no tenemos duda de eso, de que eso es así. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas para entender cómo usarlo para lograr ese objetivo maravilloso de nuestra existencia, de contener nuestro nido de luz y salir de esa muerte en vida en la que estamos en el mundo y poder descubrir todo aquello que aún no sabemos que existe, que es, que hay para nosotros en la existencia luz. Ese es el reto y es lo más hermoso. Por eso lo lindo de este conocimiento es que yo no me voy a quedar simplemente leyendo libros. Los pongo en práctica, me pongo las pilas, me asumo ese reto que el conocimiento me da al decirme, hey, oye, crea ese nido de luz en ti. Hey, oye, ese nido de luz te va a dar una voz interior. Vas a poder tener al Cristo por dentro, conténlo. Haz el trabajo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues deje de decir mentiras, póngase las pilas en trabajar en su espíritu, aprenda del conocimiento luz, ame y enamórese de la verdad y va a encontrar una maravilla que usted no conoce. Es que cuando usted vive en la verdad, la vida es tan chévere, es tan tranquila, hay una paz. Conozca su objetivo, su propósito, su esencia, de dónde viene, para dónde va, póngalo en su mente crítica, siéntalo con su corazón y va a encontrar la maravilla de lo que es el conocimiento. Lo lindo del conocimiento es que el único que gana es usted. El único que gana al hacer ese trabajo es uno mismo, porque es un trabajo individual que simplemente necesita estudiar con otras personas para poder apoyarse los unos a los otros, gente que piense como usted, que necesita un trabajo y un esfuerzo en el sentido de, uy, ese pensamiento no lo quiero tener más y lo rechazo y lo reemplazo por algo que sí valga la pena. Entonces es un trabajo muy lindo porque la única persona que gana al hacerlo es uno mismo. Y así nos unimos con el todo. Y por eso nos dice que el hombre terrestre está esclavizado a una realidad de dinero, de lujos o de sobrevivir, tener un techo donde meter la cabeza cada noche, comer, pero que al mismo tiempo está esclavizado en razones, en egos, a las peleas, a la guerra, al odio, a la rabia y al utilizar al hombre por el hombre en la esclavitud disfrazada de las empresas y en la esclavitud del sistema. Y en la esclavitud mental de decir, ah, no, pues si somos hijos de y venimos de los lagartos o de los micos, pues ¿para qué nos esforzamos? Dentro de ese conocimiento vacío. Así que nos dice, estás esclavizado por una realidad que no existe, que es solamente una ilusión, que si se acaba mañana perece porque no tiene raíz en las creaciones, no puede tener continuidad porque cada vez, ¿cuántos imperios han terminado y han desaparecido y vuelven y aparecen otros? Eso es lo único que va a pasar con ese tipo de realidad en la que vivimos en el mundo. Entonces, qué lindo es cuando nosotros decimos, ay, no, yo quiero una realidad para mí en la que yo pueda amar, proteger, ser bondadoso, crear cosas maravillosas. ¿Cómo hicieron para crear un colibrí? ¿Por qué? Porque los pájaros sí pueden volar. ¿Cómo puede hacerse esa inteligencia? Yo puedo contener esa inteligencia. Yo puedo ser capaz de entender cómo se crea el agua, la vida, la luz, el sol, eh, las cosas maravillosas que hay en la creación, es que es incontable. Entonces, es necesario que el ser humano se llene de conocimiento para que pueda
cuidar ese nido de luz, para que pueda formar ese nido de luz, ese ser dentro de sí mismo, para que pueda liberarse de ese sistema en su corazón, para que pueda soltar todas esas cargas en el corazón. Porque sí, obviamente necesitamos una casa para vivir, un transporte, dinero para... Obviamente esas cosas son evidentes, en este sistema existimos y estamos. Pero lo importante es que eso no sea el tesoro de nuestro corazón, para que el día en que venga el cumplimiento de las profecías y el volcán vuelva a explotar y se lleve todas las casas por delante, los carros del banco, pues no muramos ahí de desesperación y no enloquezcamos, sino que sepamos qué es realmente lo que vale, cuál es el tesoro de nuestro corazón y que la vida es lo que realmente importa, la vida real. Entonces el hombre tiene unas armas. Al ser humano nos fueron dados unas armas para combatir esta realidad en la que vivimos en este mundo, para liberarnos. Y necesitamos reconocer esas armas con las que fuimos dotados desde nuestra creación. Armas que están en nuestro ser, armas que activamos al activar nuestro nido de luz, armas que nos permiten tener sensatez, que nos permiten tener fuerza interior, voluntad y todas aquellas cosas que necesitamos para poder ir más allá de la oscuridad. Entonces, ¿cómo accedo a este nido de luz? Me gustaría abrirle el micrófono a una persona para que responda específicamente a esta pregunta. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cómo se accede al nido de luz? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere responder? ¿Cómo accedo a este nido de luz? ¿Hay alguien por allí o los llamo? Están muy tímidos. Vamos a ver. Adelante, Leonardo, bienvenido. Abre tu micrófono, a ver si yo te lo puedo abrir. ¿Puedes abrir tu micrófono? A ver si te puedo abrir, Leonardo. ¿Cómo hago para abrir el micrófono de Leonardo? Ah, me dice que yo no lo puedo activar. ¿Que alguien me puede ayudar a activar el micrófono de Leonardo, por favor? ¿Te deja abrir? Ah, no me deja. ¿Hay alguien que me pueda ayudar en... Tan, tan, tan. A ver si alguien me puede ver. Encuentro a Leonardo acá. Ay, no me gusta hablar y no saber quién está al otro lado. Permítame, ¿cómo puedo hacer? Ah, no, no sé cómo puedo permitirte abrir el micrófono. Ya. Bueno, no pude, Leonardo, discúlpame. Vamos a ver si ahorita alguien me puede ayudar, que me apoye en con eso, porque no pude. Bueno, vamos a seguir y al final veo a ver si alguien nos puede dar una manito con eso. Bueno, entonces nos dice, por lo tanto, el nido de luz tiene la conformación que Pablo en la segunda de Corintios 6 nos dice, porque el Padre mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ah, es que al hombre lo llenaron de tinieblas, de miedos, de traumas, de creencias, de que lo único que importa es que haga plata, que tenga casa linda, que tenga una profesión, que sea ingeniero, abogado, médico, o si no, no tiene valor de ser humano. Y entonces esas son las tinieblas o la rabia, el odio, me está engañando, me está mintiendo, bueno, todas las cosas miserables de este planeta que le han enseñado al hombre y esos comportamientos bestiales que le han enseñado al hombre, que es lo normal en esta tierra, en este planeta, en este sistema. Y entonces dice, resplandezca la luz. Ah, no, es que eso es una mentira, ese sistema no sirve, no funciona. Y entonces se enciende esa llama porque es un nido de luz que está en nuestro ser. El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Ja! Qué clave más hermosa la que nos está entregando allí Pablo, porque entonces al encender nuestro nido de luz es como si le abriésemos la puerta al Cristo. El Cristo no está en un altar, en una iglesia. Cuando yo le pregunto a usted en dónde está el Cristo, en dónde es la primera, así, sin pensarlo, sin razón.
la primera fuerza, ese impulso que usted quiere responder desde el corazón, está en el corazón, está aquí. Bueno, así mismo está el Padre Eterno, no está allá, porque a veces decimos, ¿dónde está el Padre Eterno? En una nube. Y tenemos que cambiar ese pensamiento. No, está en nuestro corazón, está tan dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Él que necesitamos simplemente hacer esa conexión en el nido de luz para entender que allí está, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la conformación del ser crístico. Ah, esa es la resurrección. Es cuando yo logro contener al Cristo en mí, esa fuerza creadora que hace que seamos seres universales, que nos da la mayor inteligencia de las inteligencias, en donde solo la verdad, la pureza, la bondad y todas las cosas, las fuerzas del Padre Eterno están. Nuestro ser en el de Jesús. Ahí está la respuesta. Nuestro ser en el del Cristo. Y por esta condición en el mundo, el nido de luz no existe, porque la gente lo rechaza, porque la gente no le da importancia, porque nos estamos tan en la cárcel, en una celda tan cerrada, que no se le da la importancia a ese Cristo. Y entonces cuando salimos de ahí, eso es otra historia. La vida se canta con otra canción. Y no por creencia, sino por esa fuerza espiritual, esa fe que surge del corazón y que nos ayuda a superar cualquier situación que haya en este mundo. Y aquí, en esta imagen, quise reflejar la gestación de la vida en los universos, porque ese nido de luz contiene la memoria original de lo creado. Entonces haga de cuenta que usted va a tener en ese lío, contiene en ese lío de luz la biblioteca donde está toda la información de los universos. Y que como solamente se puede contener y acceder a ella por medio de la conciencia, nada oscuro puede llegar a contenerla. Nadie oscuro que solamente esté pensando en producir plata puede llegar a acceder a esta gloria y maravilla. Entonces, lo más hermoso es eso. Es un acceso único para los seres que contenemos al Cristo dentro, para los seres que amamos la vida, para quienes nuestro propósito va mucho más allá de tener una posición social o que la gente piense que somos algo, sino ser los que realmente queremos ser, parte de todo lo creado. Ese nido de luz entonces contiene la memoria original de todo lo creado, lo inmutable y lo eterno. Es la inteligencia que tiene todo, que tienen todos los espíritus creados por el Padre, es la verdad y por eso es un ser infinito en todos los seres infinitos. Es que el creador es mucho más que un viejito en una nube que dijo, ay, voy en 7 días a crear este mundo y voy a hacer un hombre y una mujer para que le haga el almuerzo y no lo deje morir porque él solito no es capaz, y unos animales para que vaya y ordeñe las vacas y para que corte el pasto. No, nuestro Padre Creador es un ser maravilloso, muchísimo más allá de cualquiera de esas cosas pequeñas que nos han enseñado en esta tierra. Entonces está en todos los seres infinitos, pues siendo el círculo de todos los universos, o sea que el Padre Eterno es círculo. En él es el universo local en cada hombre que se cristifica. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía, ¿cómo quiere usted que sea su universo ser? ¿Qué contenido quiere usted que haya en su pensamiento, en sus obras, en sus pasos, en sus acciones, en lo que le da a otros, en lo que se da a sí mismo? Ay, de verdad, no saben el deseo tan grande que yo tengo de vivir siendo esto, ese ser que todos los días piensa en crear, en vida, en ley, en perfeccionamiento, en Cristo, en belleza. Es algo tan maravilloso poder salir de la miseria del mundo al encontrar esto y querer serlo y desearlo en nuestro corazón. Recuerden esto siempre, porque el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea, y esa es la clave para nosotros fundirnos con el Creador. Y esta es la maravilla que tenemos que conocer para poder desearlo, porque el que no conoce esto, ¿cómo lo va a poder desear?
Si lo que va a hacer todas las noches es, ay, Diosito, por favor, que pase el examen y que me pueda comprar el carro y que pueda pagar el impuesto. Necesitamos ser seres mucho más avanzados, evolucionados, creados, mucho más ricos que eso. Y nos dice entonces que el hombre que se cristifica, al crear ese nido de luz en ley, conocer la ley, hacernos uno con la ley, entonces llegamos al Cristo, que no es un señor con barba y bigote y pelo largo, sino que es una fuerza en nuestros corazones que nos ayuda a estar vivos, a crear, a ser, a sentirlo por dentro y nos guía en esta encarnación y nos guía en medio de la oscuridad, en medio de el final de los tiempos que están llenos de miseria, de maldad, de locura, y que es esa fuerza, ese consolador que nos ayuda a cumplir con nuestro propósito de existencia y ayudar a que otros también puedan conocerlo, contenerlo a partir de nuestra propia experiencia, no a partir de la carreta de los libros, sino a partir de hacer esos libros vivos en nosotros. Una realidad de la que sí podemos hablar, contagiar, comunicar, vivir, que siempre nazca de nuestra experiencia y vivencia. En la medida en que despertemos y dejemos de dormir en los grandes poderes que controlan al mundo, que solo son ilusiones y poderes temporales, en la medida en que nosotros conozcamos nuestro ser, usemos y creemos ese nido de luz que nos fue dado, que nos dejemos guiar por el ser que no se sujeta a las razones del mundo, sino a la inteligencia del espíritu. Es eterno y en la medida en que lo sintamos y nos dejemos conducir por él, entonces nos vamos a hacer parte de la vida real de las creaciones. Por eso ese nido de luz es un poder en el hombre. ¿Y qué pasa cuando la oscuridad se da cuenta de que existen hombres con este poder? El poder de no dejarse esclavizar. ¿No es una maravilla? Esto es algo muy grande, porque la lucha es de poder a poder. No son guerras entre Israel y allá y los palestinos. No, la lucha es del hombre luz del universo creado que está aquí sembrado en la tierra contra todo ese sistema y esa mentira de la falsa doctrina que cayó aquí al planeta, de los que usan este conocimiento para embobar a otros, para que los sigan y les den plata y les den poder sobre sus vidas. No, el poder lo obtenemos nosotros al contener ese nido de luz y allí aprendemos que el amor está, ¿en dónde está el amor, no? Que está en servir, que está en la bondad, que está en el autocuidado, porque yo conozco que el Padre Eterno habita en mí, ¿cómo no me voy a cuidar? Tengo que ser maravillosamente especial conmigo mismo para poder serlo con los demás. Entonces, y en solo entonces, quien logre llegar a su nido de luz puede encontrar la paz espiritual. Es allí en donde está. Mientras estemos con la mente en este mundo, no hay paz. Hay miseria, hay angustia, hay soledad, hay vacío. Pero cuando nosotros logramos encontrar ese nido de luz, llega la paz en medio ay, se me fue la palabra, pero en medio de las situaciones difíciles del mundo. Allí está la paz. Y esa es la paz que necesitamos contener para poder superar la gran tribulación, guerras, hambrunas, muerte, odios, rabias, miserias. Y hay una mecánica antes de cerrar la conferencia o la charla que quería darles y es la mecánica del perdón. Porque la mecánica del perdón no se trata simplemente de decir, ay, yo te perdono. La mecánica del perdón es identificar esto. Yo quiero hacer parte de ese nido de luz y no me puedo llevar a brojos conmigo. Entonces activo una fuerza en mí que dice, ah, no, es que yo comprendo que eso es oscuridad y viene de la oscuridad. Y me perdono a mí mismo y perdono al otro como una mecánica que me permita ser parte de ese nido de luz. No podemos llenarnos de odio, no podemos llenarnos de rencor, no podemos llenarnos de pretensiones de que los demás actúen como nosotros queremos. Allí llega la comprensión.
cuando logramos entender, perdonarnos y encontrar que esa otra persona tiene tanta contaminación como la que hemos tenido nosotros y necesitamos buscar juntos ese nido de luz.